Y seguimos buscando personalidades de ayer, de hoy, de siempre. Hoy tenemos al exalcalde del municipio de Barinas, Rogelio Peña, que nos va a informar cómo llega a la política, cómo fue ese proceso, qué tuvo que hacer o qué tuvo que realizar para llegar y ser uno de los mejores alcaldes que ha tenido este municipio. Buenos días, Rogelio. Gracias por la oportunidad. Buenos días, Pedro. Bueno, bienvenido como siempre. Gracias. Y bueno, aquí estamos para compartir experiencias. Nos hemos dado la tarea de buscar a una de las mejores personas más exitosas que ha tenido los municipios. Bueno, y entre eso salió tu nombre. Es una persona honesta, trabajadora, humilde, respetuosa como tú. Queremos saber cómo fue tu llegada a la alcaldía. ¿Fue impuesto a dedo? ¿Ibas pasando por ahí y te metieron? ¿O hiciste un trabajo antes de llegar allí? Bueno, en primer término, yo antes de llegar a la política estuve en la lucha gremial como dirigente estudiantil en la Universidad Ezequiel Zamora, de las primeras cortes de egresados de la UNEYES. Posteriormente a eso me incorporé a la actividad gremial del sector comercio e industria de Barinas. Yo llegué a ser presidente de la Cámara de Comercio por varios periodos. Y luego vino un proceso nacional de descentralización y desconcentración administrativa que permitió la elección mediante el voto universal directo y secreto de gobernadores y alcaldes, cosa que no sucedía anteriormente. Los gobernadores eran designados por el presidente de la República y los alcaldes no existían. Existía el presidente del Consejo Municipal, que era electo de manera indirecta por los concejales que habían sido electos en cada periodo. De manera pues que Venezuela entró en un proceso de fortalecimiento del federalismo, por dándole poder a las regiones y poder a los ciudadanos para escoger sus autoridades. En ese proceso novedoso, fui candidato a alcalde en la primera oportunidad, siendo independiente, no perteneciendo a ningún partido. Sin embargo, me postuló Acción Democrática. Postulación que obtuve mediante un proceso interno de primaria, cosa de manera diferente a lo que se acostumbraba. Yo fui electo candidato de Acción Democrática sin ser militante de Acción Democrática. Como independiente participé en unas primarias de Acción Democrática. Y fui candidato, y luego en esa elección, que fue la primera elección de alcalde, resultó ganador un extraordinario también barinés, y honorable como fue Samuel Darío Maldonado, quien fue mi amigo de siempre y mentor, inclusive, aunque no se crea, ¿no? Okay, en la política. Pero era la política de verdad. Pero ¿cómo llegas tú? Porque de estos días he entrevistado a otros alcaldes y me habían dicho que la política siempre era como muy ruda para tú ser candidato. Claro que era. ¿Cómo llegas tú a esa y te dan esa fresa para que sea la cereza del pastel? Eso no fue una donación ni nada por el estilo, ni un regalo, ¿no? Fue una lucha porque eran fuertes. Fuerte significaba que había que ganarse las candidaturas. Por supuesto que nadie ganaba solo. Para ganar tenía que tener respaldo, apoyo, ¿me entiendes? Y yo llegué a ser candidato a alcalde de Acción Democrática con el apoyo de muchos sectores internos de Acción Democrática, especialmente con el apoyo de Rafael Rosales Peña, quien era un líder importante dentro de Acción Democrática. ¿Ya lo conocía a él? Y, por supuesto, el apoyo de una persona muy querida por todos nosotros, que era el senador Reinaldo Leandro Mora, quien es un barinés por adopción, que hizo mucho por Barinas y que vio en mí condiciones para llevar adelante los planes que tenían para el desarrollo de Barinas. Bueno, en esa oportunidad, como ya dije, ganó Samuel Darío. Después fui nombrado secretario general de gobierno. Fui secretario general de gobierno por más de 4 años, de manera continua, con el gobernador Rafael Rosales Peña. Y posteriormente a eso fui diputado del Consejo Legislativo, a la Asamblea Legislativa, como se llamaba en esa oportunidad, de Barinas. Y luego de ello, pues entonces allí sí fui electo candidato a alcalde, pero tampoco fue así por decreto. Hubo una competencia interna dentro de Acción Democrática. Ya yo era militante de Acción Democrática. Sí. Y era... ¿Con quién competiste en esa época? En esa época había el doctor Ferrer Maneiro, se inscribió, un hombre honorable e importante, y competimos con sana gallardía, ¿no? Luego, posteriormente, pues ya yo tenía condición de militante de Acción Democrática y era el jefe
del partido en el municipio de Barinas. Yo era el secretario general de Acción Democrática en el municipio de Barinas. Cuando tú eras el jefe del municipio, ¿quién era en la región? Era Jerónimo González, era el secretario general de Acción Democrática. Aquí del estado de Barinas. Seccionalmente, regionalmente. Cuando llega a la alcaldía, ¿cuál es tu primer decreto? ¿Cuál es tu primera? Mira, yo llego a la alcaldía en una situación donde... ¿Qué año? Las elecciones fueron en el año 95 y mi ejercicio comenzó en el año 96. Barinas estaba en una situación lamentable desde el punto de vista de los servicios públicos. El problema de la basura era un problema terrible. El problema de la inseguridad jurídica, la anterior administración municipal se había dado la tarea de expropiar, entre comillas, confiscar, ocupar por la vía violenta terrenos municipales que estaban en manos de privados y en desarrollo inclusive. Y además además de la inseguridad jurídica, había también dentro de la alcaldía una desastrosa administración municipal que hacía prácticamente inmanejable la alcaldía. ¿Cómo te quedas ahí con ese desastre que había allí? ¿Cómo te quedas? Bueno, en primer término, con mucho apoyo institucional, porque en aquella época los partidos no solamente se encargaban de postular y promover candidatos, sino que se formaban funcionarios. Yo participé activamente en muchas jornadas de especialización y formación en el tema municipal dentro de la Acción Democrática. Y luego entonces, cuando uno estaba en el ejercicio del cargo, permanentemente estaba el partido no solamente vigilando, sino acompañando. Yo logré cosas, por ejemplo, que si no hubiese sido por el partido, no hubiese logrado nunca. Eso que tienes ahora en el impuesto sobre del IVA, que son los agentes de retención, por decirte algo, eso no existía en el país. Sin embargo, yo hice la primera ordenanza nacional de retención de impuestos municipales. O sea, una ordenanza que obligaba a todos los organismos públicos, no solamente los regionales, sino los nacionales, incluyendo la empresa PDVSA. PDVSA, por ejemplo, con esa ordenanza, estaba obligado, cuando le iba a pagar a un proveedor o a un contratista o una compañía nacional o extranjera que estuviese haciendo actividades petroleras en Barinas, tenía que al momento de cancelar los bienes o el servicio, tenía que retener el correspondiente impuesto municipal. Y digo yo que lo logré por el partido porque cuando saco esa ordenanza, pues ningún organismo nacional quería aceptarla y PDVSA menos. Entonces yo me comuniqué con el partido, estaba el partido Lewis Pérez, y muchos de los funcionarios eran muchos de los directores de los organismos nacionales en Barinas y de PDVSA eran personas cercanas a Acción Democrática, y el partido los llamó y los obligó a darle cumplimiento a esa ordenanza. Eso permitió que el ingreso del municipio, de la hacienda municipal, se multiplicara por 10 y me permitió también la posibilidad entonces de reducir en un 50% todos los impuestos municipales, porque eran tasas que mucha evasión se debía a que las tasas eran impagables. Entonces se redujo, se racionalizó con una participación. Pero yo llego a la alcaldía también en la búsqueda de darle una mejor cara al municipio y de resolver los problemas. La basura. Barinas es una ciudad sucia, desastrosa. Y yo logré, mediante un convenio que hubo entre la República de Venezuela y la Comunidad Económica Europea, logré un plan de apoyo de la Comunidad Europea, específicamente la Comunidad de Burdeos de Francia, donde con un financiamiento externo y con el aval de la República, desarrollar un plan para la recolección y la disposición final de desechos sólidos de manera que desde el punto de vista ambiental fuera la correcta. Bueno, ese convenio permitió primero crear la mancomunidad de municipios, porque no fue solo para el municipio de Barinas, fue para los municipios de Barinas, Cruz Paredes, Bolívar. Inclusive se incorporaron municipios de fuera del estado como Cardenal Quintero de Santo Domingo y Pueblo Llano. Bueno, esa fue la primera mancomunidad exitosa de Venezuela. Barinas resolvió el problema de la basura al nivel del primer mundo. Todavía
Estamos hablando de 25 años después de que yo entregué la alcaldía. Todavía la infraestructura que se construyó a lo que hoy día es un vertedero sanitario está allí intacta. Todavía, porque ese es un relleno sanitario, no un vertedero como es ahora de nuevo, que simplemente echar basura, sino tenía una vida útil para más de 60 años. Y todavía, a pesar del mal manejo que se está haciendo, se ha mantenido. Todavía existe suficiente espacio para seguirle prestando servicio a la ciudad de Barinas. Bueno, eso. Por otro lado, la hacienda municipal. La hacienda municipal era un desastre. Habían personas que eran los tales cobradores de hacienda que andaban con un talonario manual allí y cobrando y dando solvencia sin ingresar la cobranza a la hacienda municipal. ¿Cómo arreglas eso ahí? Porque de repente la gente ahorita no sabe qué es eso, pero la gente iba con un talonario, te cobraba y se llevaba los reales y no los llevaban a la hacienda municipal. Y las autoridades no decían nada. Y las autoridades eran cómplices. Las autoridades eran cómplices, ese era un negocio redondo, donde cobraba y se repartían la cobranza. Bueno, entonces allí, con otro convenio internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, de apoyo institucional, se logró en un convenio con el Banco Interamericano, con una licitación internacional que ganó FUDECO, que era la Fundación para el Desarrollo Centro-Occidental de Venezuela, que estaba con sede en el estado Lara, toda la revisión y la redacción de todo lo que tenía que ver con la hacienda, de las ordenanzas que tienen que ver con la hacienda municipal, todo lo que fue la recaudación de impuestos, lo que fue el proceso de sistematización, eso quedó totalmente automatizado. Sí. Totalmente automatizado, con los equipos incluidos y el software y todo el programa, y luego se pasó a la digitalización del catastro municipal. Todas esas cosas fue destruida posteriormente. En la administración que subsiguió de la carrera de Julio César Reyes, estos mismos cobradores que fueron destituidos, pero obviamente apoyaron a Julio César, y una vez que ganó Julio César lograron de nuevo entrar y destruyeron todo el sistema. Julio César Reyes, al ver esa situación, no le tocó otra sino que volver a contratar otra empresa, allí sí, pagándolo con fondos de la alcaldía, a un gran alto costo, de restablecer el sistema automatizado, porque nosotros establecimos un sistema que permitía la declaración anticipada de ingresos estimados por los comerciantes. Sí. No había internet para la época, pero establecimos taquillas especiales con convenio con la banca privada para evitar las colas para el pago, para el descuento automático de los impuestos municipales en las cuentas propias de los empresarios, y hubo un periodo de gran desarrollo del Estado. Por lo menos las ferias de Barinas, que eran las ferias de Barinas, que era una actividad, obviamente, como su palabra lo dice, festiva, pero de mucha actividad comercial, donde se exponía las bondades productivas de nuestro Estado, llegaron a ser una actividad rentable para el municipio. O sea, no era un costo, era rentable para el municipio, y lo hicimos conjuntamente con los sectores privados de Barinas y con las empresas cerveceras que invirtieron en el parque ferial e invirtieron en la promoción. Y nosotros logramos, por ejemplo, que la última administración de la actividad ferial generó dividendos suficientes para financiar todas las actividades decembrinas. Recuerda que las ferias eran en octubre. Todas las actividades decembrinas en todas las parroquias. Organización por todos lados. ¿Me entiendes? Organización con criterio del sector privado. ¿Cómo te hiciste para compactar entre la sociedad civil, la empresa privada y los trabajadores? Bueno, primero porque mi relación permanente y directa con el sector empresarial. Yo vengo de allí. Yo, como te dije, había sido presidente de la Cámara de Comercio por ser comerciante muchos años, mi familia, y mi relación con Fedecámara, la Fedecámara de aquella época, no la de ahora. La Fedecámara de aquella época, yo fui director nacional de Fedecámara, y eso... ¿Sección Barinas o nacional? Nacionalmente, yo fui director nacional de Fedecámara y director nacional de Consejo de Comercio, de manera que yo tenía una relación, una visión, más que una relación, una visión integral, porque no solamente tenía la visión política, sino también tenía la visión, ¿verdad?, del sector privado, y también tenía la formación académica y mucho apoyo, que yo gané la alcaldía con una amplia mayoría de concejales que me permitieron llevar adelante una serie de transformaciones, de ordenanzas. Bueno, la actividad legislativa fue intensa,
con mucho, por supuesto, con la asesoría de estos programas de fortalecimiento institucional del Banco Interamericano, con empresas y agencias de asesoría internacional que nos permitieron llevar adelante y se hicieron todas las ordenanzas que tenían que ver con Hacienda, todas las ordenanzas de perfil y clasificación de cargos, las ordenanzas de vialidad y transporte público, las ordenanzas para la concesión de las empresas de transporte público, que también fue otra cosa que resolvimos. El transporte público era una anarquía en Barinas, como lo es ahora de nuevo, era una anarquía, pero no era porque los conductores fuesen anárquicos, sino porque no había una autoridad, era que conjuntamente y de la manera más cordial lo hicimos. Tú no me creerás, pero a veces los conductores decían que, bueno, que ese era su carro, y era su carro, y él trabajaba como él quería, porque ese era su carro, pero resulta que esa es una concesión del servicio. Entonces establecimos unos convenios mediante los cuales los apoyamos en el financiamiento para nuevas unidades, a través de la alcaldía y Fontur. Le dimos formación como operadores de transporte público, le dimos asesoría para que constituyeran esas empresas y cooperativas de transporte público y fuesen empresarios del transporte, y entonces establecimos las rutas cortas, las rutas largas, y establecimos, acompañado de planes de infraestructura vial de urbana, construcción de paradas, los corredores viales, como fue la calle Cedeño y la Cruz Paredes, se repararon totalmente y se construyeron esa infraestructura, intersecciones de semáforos. Se creó la policía vial para justamente garantizar el cumplimiento de las ordenanzas. Los estudiantes, que era un problema en el país, violento, además de quema de autobuses y quema de camionetas, logramos establecer el ticket estudiantil de la manera más armoniosa. Tú no me creerás, pero viajaban los líderes estudiantiles, hicieron un viaje a San Cristóbal en las camionetas de los transportistas a conocer las particularidades del sistema del ticket estudiantil y de su funcionamiento, y luego la alcaldía apoyó con la infraestructura para eso, con las taquillas de venta de tickets estudiantil. Bueno, eso fue exitosísimo, fue una paz total entre los estudiantes y los transportistas, y luego los transportistas se fortalecieron económicamente, porque eso no es ningún pecado. En la medida en que un prestador de servicios es exitoso desde el punto de vista económico, el ciudadano, quien es el que se beneficia del servicio, ¿verdad?, es el principal acreedor de ese éxito. Entonces, son cosas que se hicieron, primero con mucha disposición, con mucho apoyo. Yo terminé no solamente con el apoyo de los concejales de Acción Democrática, sino los concejales de COPEI, Alejo Guillén, que está vivo, puede dar fe de eso, y otros concejales, como el concejal Valladares, que ya falleció. Bueno, terminamos haciendo un trabajo conjunto, porque era un trabajo de respeto, de reconocimiento, en la búsqueda de las mejores condiciones para el desarrollo de Barinas. Cuando hablamos de este desarrollo que tú en casi 4 años y medio, casi 5 años, hicieron ese desarrollo que te he escuchado y la gente te va a ver a través de TV Calle Barinas, ¿tú crees que Barinas se frenó después que tú sales? ¿Se frenó y quedó estancada o siguió? No, Barinas tuvo cierta continuidad, porque sí hay que reconocerlo, porque el alcalde, que la administración siguiente, la alcaldía de Barinas, en la mano de Julio César Reyes, le dio continuidad a casi todos estos programas. Por lo menos el programa del convenio con la Comunidad de Burdeos y de la Comunidad Europea en manejo de los desechos sólidos se continuó, inclusive con la misma empresa de servicio, porque nosotros no le dimos en concesión el servicio a nadie, les contratamos el servicio de una empresa que es muy distinto, manteniendo siempre el control tarifario, y con lo que se recaudaba por conceptos de servicios de aseo urbano, que era una cuota mínima pero masiva, todos pagábamos, se financiaba el servicio sin ninguna carga para el municipio. Y luego el alcalde le dio continuidad a los programas de Fontur, con la construcción del corredor vial de la Cruz Paredes, del Paseo de los Trujillanos, y el terminal de pasajeros que se acaba de inaugurar. Sí. Bueno, eso estaba en todos los programas que nosotros damos. Hace 25 años. Hace 25 años. Y la visión era entonces gigantesca. Claro, nosotros de hecho
nosotros el terminal de pasajeros que se construye ahora, lo íbamos a construir y que de hecho firmamos la concesión para la construcción de ese terminal de pasajeros con una empresa española que venía a invertir el 100% del costo de esa infraestructura, que no solamente eran los andenes y las áreas de servicios del terminal, sino que incluía hoteles, estaciones de servicios, talleres, y ya teníamos el terreno inclusive por la vía de Varinita, y lamentablemente por la incomprensión de muchos y la efervescencia política del momento no se pudo cristalizar. Y luego entonces, bajo el mismo convenio con Fontur, el alcalde Julio César Reyes inició la construcción, que no terminó, donde hoy día está el terminal de pasajeros. Entonces son cosas que le dio continuidad a Julio César Reyes y fue exitosa esa gestión, sin duda alguna, de Julio César Reyes en muchos de esos aspectos. Cuando tú ves la alcaldía, porque en un momento nadie pagó impuestos. En un momento, antes que tú llegabas, por decir, los impuestos eran evasivos, muchos cobraban y no cobraban. ¿Cómo haces tú, llegaste a tener alguna diferencia con alguna de estas personas, de estos trabajadores que cobraban el voucher y se lo metían al bolsillo? No, fueron retirados. No había manera de negociar. Sencillamente se impuso, ¿verdad?, las normas internas para garantizar la sana administración de esos ingresos, y fueron retirados. Posteriormente, eso ya lo dije al principio, sí, posteriormente fueron reincorporados con Julio César y saboteó el sistema, y tuvo Julio César nuevamente que volver a reinstalar el sistema que yo había dejado. Una anécdota que recuerdes siendo alcalde. Bueno, son muchas anécdotas, pero siempre hay una como que queda ahí más fuerte que todas. No, fueron experiencias de vida muy importantes. Vamos aprovechando el tema, por ejemplo, del terminal de pasajeros. Tú a veces, por muy bien intencionado que seas, tú no puedes pensar por los demás. Tú tienes que darle a la comunidad la participación en la toma de decisiones. Porque si esa decisión o ese plan no lo internaliza la gente como propio y lleva el aval y el consenso, por lo menos de la mayoría de la gente, y ya arranca mal. Y este terminal de pasajeros, en cierta forma, no se realizó, no solamente por la crispación política que había en aquel momento, sí, sino por muchas veces porque quienes administramos, me incluyo por supuesto, quienes administramos, pretendemos pensar por los demás. Y el sector transportes, que son mis amigos, muchos de ellos hoy ya fallecidos, personas humildes todas, ellos lamentablemente no participaron activamente en las iniciativas estas para la nueva administración de un nuevo terminal, y lo rechazaron. Entonces por eso no se hizo. Ellos y yo, tanto ellos como yo, sobre todo más ellos que yo, nos arrepentimos mucho de no haber manejado las cosas como teníamos que haberlas manejado. Pero si no hubiésemos tenido un terminal hace muchísimos años en Barinas. Ya te hubiera dicho. Cuando llega que sabe que hay elecciones, que te iba a competir con Julio César. Correcto. ¿Con quién más? ¿O ustedes solamente eran los...? No, había otros candidatos, sí habían otros candidatos allí, pero los principales éramos Julio César Reyes por el chavismo, sí, ¿verdad? Y yo por Acción Democrática. Había eso posterior, ¿no? ¿Cuántos partidos habían? Antiguamente decían, que la gente dice ahorita, no, que antiguamente era solamente de Copellano. No, ¿solamente habían dos? No, estaba el partido del Movimiento al Socialismo, existía el partido... Causa R existía, ¿no? Causa R existía, parte del Partido Comunista, que es uno de los más viejos, existía. Bandera Roja existía, ¿no? Bandera Roja existía. También. ¿Entiendes? Entonces... no solamente no era ADECO. Existía el MEP. Opina, me recuerdo ahorita. Opina, sí, había partidos, sí había, como no. Pero estaba, más que todo, la elección estaba polarizada en los dos partidos principales. Entonces, el partido principal era AD y algunos aliados, y COPEI y aliados. Hablando del COPEI y de AD, antiguamente para tú ver a una persona vestida de copellano o de ADECO, eso era un símbolo. ¿Tú llegaste a ver algún, discúlpeme la expresión, con todo respeto, como lo dicen ahorita los jóvenes, un circo? Ahorita tú ves a una persona vestida de amarillo, de azul, de rojo, de verde, de naranjado. ¿En otros tiempos era así? No, había formación. Tú pertenecías a una organización política no por la conveniencia o por la moda, por las circunstancias, sino pertenecía doctrinariamente. Entonces eso hacía que la permanencia de los miembros de una organización política fuera mucho más estable,
¿verdad? Porque no dependía de los vaivenes de la política y las circunstancias, sino estabas allí por convicción. Entonces, por eso, para no hablar solo de Aday Copey, pues era el Partido Comunista. Las personas estaban allí, a pesar de que eran minoría y electoralmente no tenían mucho éxito, estaban bien formados y sabían por qué y para qué estaban allí, indistintamente de que no tuvieran el beneficio del voto popular. Y así mismo... Y respetaban, eran disciplinados. No, era muy respetuoso, era muy respetuoso. Yo conocí honorables personas de Copey, Enrique Carmona Concha, Inocencio Barbosa Morán, y dirigentes muy humildes como Berta Perdomo, son personas, don Luis Valdivieso, serán personas honorables, respetables por todos nosotros, así fuesen de un partido distinto. ¿Alguien nacional que tú recuerdes ahorita? Bueno, mira, para mí nacionalmente, en mis inicios de la política, para mí me marcó de manera positiva un hombre extraordinario como fue Teodoro Pekov. Teodoro Pekov para mí fue un venezolano de excepción y que demostró a lo largo de su trayectoria, que fue larga, por cierto, y fructífera, una persistencia y una permanente visión, inclusive de los cambios del país. Teodoro Pekov, por decir algo, pertenecía al Partido Comunista de Venezuela y participó en la lucha armada en Venezuela. Y posteriormente, luego de la invasión de Checoslovaquia de la Unión Soviética, rompió con el comunismo internacional hasta el punto que fue declarado enemigo de la Unión Soviética, enemigo internacional de la Unión Soviética, ¿sí? Cuando publicó su libro El socialismo como problema. Y termina Teodoro Pekov, que pocos saben que era economista, más que periodista, era economista. Teodoro Pekov termina defendiendo los postulados del libre comercio, los postulados de la libre empresa, del liberalismo económico, ya en su gestión luego como planificador del gobierno de Rafael Caldera. Entonces fue un hombre extraordinario para mí. ¿La palabra icónica de él fue? Estamos mal, pero vamos bien. La última que se recuerda. Sí. Él era muy ocurrente, ¿no? Y muy inteligente. Y bueno, luego, posteriormente, el doctor Reinaldo Leandro Mora fue un extraordinario, que no fue presidente porque no quiso. Era un hombre que era muy modesto, visionario, muy humilde, y que siempre estaba abierto, ¿verdad?, al trabajo por el progreso de Barinas. Fue un gran benefactor y gran apoyo para lo que hoy día es Barinas. Ese fue un hombre que realmente nos marcó a muchas generaciones de Barinas, y sobre todo la gente de Acción Democrática. Bueno, Rogelio, gracias por dejarme entrar a tu casa. Gracias, quiero que le mande un saludo a toda Barinas. Nosotros tenemos, aparte de eso, quisiera de reflexión final. Nosotros no podemos permitir, ¿verdad?, que el proceso de descentralización que llevamos adelante desde la provincia, que permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes, que permitió la desconcentración administrativa de servicios como la educación y la salud, nuevamente ese proceso se revierta en perjuicio de todos nosotros. Porque el actual gobierno, en su doctrina, pretende concentrar de nuevo todo el poder en la capital, en un solo partido, en el poder central, y desconoce, ¿verdad?, las autoridades regionales y municipales, no solamente las de la oposición, todas, inclusive los gobernadores y alcaldes que son de sus propios partidos. Sí. Un gobernador en este momento ni siquiera paga la nómina de los trabajadores de la gobernación del Estado, todo lo paga el poder central y concentra los recursos que le pertenecen constitucionalmente a la gobernación, los administra el gobierno nacional. Entonces son cosas que nosotros, indistintamente del perfil y de la ideología de cada quien, nosotros en la provincia no podemos permitirlo. Entonces tenemos que darle poder a las regiones y a los gobiernos que son más cercanos a los ciudadanos, y en esa misma medida podemos resolver nosotros mismos, de acuerdo a nuestras particularidades, nuestros problemas, y emprender el desarrollo de cada uno de los estados con criterio propio. Entonces nosotros tenemos que, además que constitucionalmente Venezuela es un estado federal, y ese federalismo es contrario totalmente al concepto de centralismo que lleva adelante el gobierno actualmente. Bueno, sí, me hiciste recordar a Salas Romer. Porque él quería centralizar los estados. Me recuerdo yo, para mí es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Venezuela. Bueno, fue uno de los pioneros
en esa primera elección que se hizo en el país de elección de gobernadores, uno de los gobernadores más exitosos desde el punto de vista de la administración pública regional. Y muchos de los programas que él diseñó fueron copiados luego por las regiones. FUNSALUD es una copia de la atención inmediata. La atención inmediata de Carabobo. De verdad que, bueno, nos sentimos contentos de esta parte de la historia, llevársela a todos ustedes en personalidades de ayer, de hoy, de siempre. Hoy, el exalcalde del municipio de Barinas, Rogelio Peña. Con este contacto regresamos al estudio. Seguiremos buscando la historia. La historia se ha convertido en parte de nuestras vidas. Por eso buscamos los mejores documentales y te lo presentamos acá, con Pedro Lares.